Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este 18 de mayo, fecha en que se conmemora el natalicio del general Augusto César Sandino, pero además fecha histórica, me parece a mí, para este país, porque se instauró un diálogo nacional que me parece que la mayoría de la gente, la mayoría de la población esperaba para buscar una solución a la crisis que empezó el día 17 de abril, cuando se anunciaron las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, con toda la jornada de protestas que continuó en los días posteriores, las decenas de muertos, los centenares de heridos que hay en el país, las demandas de justicia que hay en el país, y todos estábamos esperando este inicio o este diálogo nacional para justamente detener la violencia, principalmente. En mi opinión, la violencia no tiene cabida en este país. Para hablar un poco acerca de el diálogo, de este arranque del diálogo nacional, están con nosotros aquí en estudio el doctor Fanora Avendaño y el doctor también, Adolfo. No. Todavía no tenemos doctorado. Máster en política pública. Máster Adolfo Hurtado. Muchas gracias por estar con nosotros, los dos, por volver aquí para poder hablar un poco de lo que ha sucedido este miércoles. Y por supuesto, la primera pregunta: ¿qué vieron, qué piensan de esa casi 2 horas de sesión de inauguración del diálogo? Bueno, creo que lo primero que hemos visto es cómo se expresa la vieja cultura política en condiciones difíciles. Creo que todos esperamos un diálogo. Hemos visto hoy lo difícil que es comenzar con el diálogo. Creo que gran parte de las complicaciones se dan porque hay que llevar un orden, hay que llevar un paso a paso que garantice justicia y que garantice la constitución de la legitimidad, ¿ves?, de las partes y de las instituciones que son soluciones, y eso no ha sido suficiente. Creo que el llamado que hizo el doctor Tullman es muy, muy claro. Se hizo una serie de prerequisitos el viernes. El gobierno dijo que los iba a cumplir esos prerequisitos, a la fecha no se han terminado de cumplir. Hay siempre una falta de ruptura en la confianza y en la legitimidad. Y bueno, lo que vimos, digamos, ese impulso de los jóvenes al abrir el diálogo era esperable. Tal vez no era el mejor camino, no era el primer mejor paso, pero se abría espacio a ese tipo de cosas. Creo que el llamado a la calma que hicieron los mediadores es fundamental. El diálogo no es fácil, el diálogo lo estamos haciendo además con sangre en las manos y además con algunas confusiones también respecto a quién es quién en este diálogo y las responsabilidades, que de esto vamos a ver más adelante. ¿Fanor? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, un honor compartir con el maestro acá Hurtado. Siento que el país puede decirse que entra a una nueva etapa en este conflicto. Afortunadamente tenemos una oportunidad. Hoy fue la inauguración, es obvio, no todas las personas están conformes con los resultados de una inauguración. Creo que estamos demandando y pidiendo demasiado a veces, porque es natural en estas circunstancias. Tendríamos que analizar un diálogo en su inauguración con una iglesia uniformada, una iglesia católica que llegó uniformada, además del traje, en los criterios, bien sincronizada, bien organizada. Una sociedad civil en la oposición y sectores con un discurso fuerte, más fuerte afuera que adentro, y una empresa privada con un nuevo discurso en su cúpula. Unos estudiantes que se destacaron, hay que admitirlo, destacados, coherentes, emocionantes. El pueblo esperaba eso de los estudiantes, la mayor parte de los sectores que lo apoyan, y respondieron a esas expectativas.
una inauguración donde por primera vez en historia, por primera vez, a pesar que Daniel Ortega ha estado en otros diálogos, por primera vez en toda la historia del país, porque en agosto, si mal no recuerdo, del año 89, Daniel Ortega escuchó un diálogo, recuerdo, creo que fue abril, donde no hubo tanta palabra disonante para él. Y el presidente Ortega oyó bastantes palabras disonantes en los estudiantes, en Carlos Tunerman, en la sociedad civil que se expresó allí, en la iglesia misma, pero también para mucha gente eran palabras consonantes que se adecuaban a la realidad del país. Tuvo momentos donde se demandó muchas cosas, pero también se diluyó un poquito el mensaje fuerte. Quizás se hubiera planteado no solamente que la policía desapareciera en todos sus puntos, pero se hubiera dicho que se acuartelaran los antimotines, siendo más concreto, quizás se hubiera, en este caso, se hubiese tenido una respuesta inmediata del presidente, porque tal vez en eso, pues ahí esos ajustes hicieron falta. Apenas es la inauguración. Creo que el país sigue una dinámica de aquí a las próximas horas, porque el viernes va a seguirse, donde vamos a ver las energías volcadas ya en propuestas concretas en la mesa. Entonces, hay que seguir teniendo esperanza, hay que seguir teniendo firmeza, hay que decirle a la población, estamos obligados también en los análisis a decirle que el país inicia una etapa de conversación, de diálogo y negociación para bien de la sociedad y tratar de mejorar y superar esta crisis. Y ahí juegan un rol muy importante ustedes, los medios de comunicación, porque el país, todas sus energías deben de volcarse a un esfuerzo cívico, a un esfuerzo legítimo, pero sobre todo tenemos que promover la justicia. Y la justicia no se negocia en un diálogo, la justicia se negocia buscando la verdad y que los culpables de todo lo que ha sucedido en materia de violencia tienen que pagar esos costos. Vamos a entrar a ese tema, porque tenemos que entrar a fuerza de ese tema, porque ese me parece que es un tema toral en toda esta discusión, el tema de justicia, es un tema toral, y que no se va a resolver en el diálogo, porque eso no va a pasar por el diálogo necesariamente, sí va a coadyuvar, me parece a mí, el diálogo, pero no va a estar en el diálogo necesariamente la solución viene de afuera y va a aportar al diálogo, me parece a mí. Muy interesante lo que está planteando, porque el diálogo no es tribunal. El diálogo no es tribunal. Muy bueno para aclarar a la población eso. Hubo básicamente tres intervenciones, básicamente. ¿Habló el presidente Ortega o hubo tres ponentes básicos, me parece a mí, en este inicio? Además del mediador, ¿no? Sí. Habló el presidente Ortega, hablaron los estudiantes y habló el doctor Tunerman Berneño. Esas fueron básicamente las tres intervenciones, pues porque no quiero meter aquí la intervención de doña Rosario Murillo, porque fue, me parece, una como reacción más emotiva que otra cosa, y la de Bayardo también. Igual. La del señor Bayardo Arce. La del comandante Arce, el asesor económico del gobierno, ¿no? Una posición del presidente que muchos esperaban escuchar algo más de lo que dijo, creo yo. No sé qué piensan ustedes. Vámonos por personaje. Ya Adolfo cree que la posición del doctor Tunerman es una posición puente que dio oportunidades para decir cosas que posiblemente no se terminaron de decir en esta primera sesión. Es que miren, yo creo que desde donde yo me aproximo a la situación es que hay una ruptura de legitimidad. Fíjense que para mí la legitimidad es el capital más preciado en este momento, es el recurso más preciado tanto del gobierno como de parte de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la legitimidad es lo que hemos destruido. Las representaciones sociales han quedado degradadas, la legitimidad del Estado ha venido quedando degradada, no solamente por las acciones de este gobierno, sino por todos los cambios institucionales e institucionales que hemos hecho de ahí. Entonces la legitimidad lo es todo en este momento.
donde yo veo la gran preocupación, y es que es donde justamente tratamos con poco cuidado a la hora que estamos tratando de encontrar una salida aquí, y es la falta de legitimidad hace que yo no crea en las cosas que me dicen. ¿Ve? Y entonces de esa manera el que nosotros podamos plantear algo por escrito, no es que me dijeron, escuché, me contaron, no, está escrito. Entonces si hay algo escrito y te has comprometido por algo escrito, lo mínimo que se espera es que lo cumplas. Si uno no cumple realmente lo que escribió, lo que se comprometió públicamente, no tiene credibilidad, y no teniendo credibilidad, la legitimidad de lo que vos vengas a decir se degrada profundamente. Entonces estamos diciendo que vamos a ir a un diálogo, ¿ves? Y estamos llegando a ese diálogo justamente con una mancha en la credibilidad de entrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se levantan los ánimos. Por eso a mí la posición de Tunerman me parece adecuada, es decir, él señala, es decir, hay un compromiso escrito, ¿ve? Y hay que atenerse a esos compromisos escritos. ¿Por qué? Porque que de otra manera se va a asegurar los acuerdos que vayamos a hacer más adelante. O sea, si algo que ya se escribió no se respeta, ¿cómo va a ir? Entonces, yo creo que hay que tratar el tema de la credibilidad. Lo otro que era lo que yo comentaba, el tema de las responsabilidades. A mí el discurso del compañero Ortega me preocupa. ¿Ve? Me preocupa porque él habla como Daniel. Él no habla como el presidente de Nicaragua. Habla como Daniel, el secretario general del Frente Sandinista. Habla como Daniel, como el secretario del Frente Sandinista, y se posiciona frente a ella todo el mundo como que está hablando como parte del partido Frente Sandinista, y él es el presidente. Entonces, lo que él diga como presidente es lo mismo que vimos lo que sucedió con doña Rosario el jueves fatídico. ¿Ve? Oímos hablar a doña Rosario, ¿ve? La señora del lado de Carazo o de Masaya que piensa así, pero ella era la vicepresidenta y por eso tuvo consecuencias. Entonces, yo creo que Daniel, donde creo que se equivocó hoy, y yo entiendo que los chavalos hayan salido particularmente enojados, es que su posición no es igual a la de todos los de ahí. ¿Ve? Es decir, él realmente él más que nadie, está en posición de colocar las llaves para reconstituir la legitimidad, y la demanda es cómo vamos a reconstituir esa legitimidad. Se colocó el tema de la policía. Hace 10 años todo el mundo estaba súper orgulloso de la policía, como señalaron los chavalos hoy. Yo siempre estoy colocando lo que los chavalos señalaron. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar de aquí en adelante para volver a recuperar la credibilidad en la policía? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que estamos haciendo tiene consecuencias. ¿Ve? Entonces necesitamos que las partes entiendan que cada esfuerzo que nosotros hacemos por mantener una posición, solamente nos hundimos más. Entonces nosotros queremos diálogo el viernes, las precondiciones tienen que estar para el viernes. Eso es lo que piden los muchachos. Credibilidad y posiciones. Sí, vuelvo a insistir, hoy fue la inauguración. Creo, sí, también como ciudadano, que el señor presidente hubiese tomado la decisión de calmar los ánimos a decir que se acuartelen los antimotines, que la policía de tránsito, la policía que está cuidando la propiedad privada y pública, que los que están poniendo el orden público, cuando proceda, estén atentos a su trabajo, porque el país no puede quedar en indefección. Eso estamos claros. Pero tenía que haber dado ese mensaje. Están reconcentrados de este momento los antimotines, la gente puede manifestarse, la gente tiene esos derechos constitucionales de salir a la calle, todo es que se respete el orden público y se haga un llamado al orden público. El señor presidente habló de que en algunos departamentos del país hay vandalismo y hay paramilitares en la noche, y que para evitar confrontamiento se ha dejado que se haga. No, la población quiere oír también algo más concreto, y era decir, pueden manifestarse, no va a haber represión, esto lo garantiza la Presidencia de la República, y pedimos que todo el mundo se manifieste cívicamente y sin actos de violencia. Creo que hubiese sido algo que la gente lo hubiera valorado de sobremanera del señor presidente.
a veces no es todo lo deseable, sino lo posible. Lo importante es que por lo menos ya empezó el diálogo, la Iglesia Católica fue firme, la persona más firme que vi en todo el diálogo fue a Monseñor Abelardo Mata. Fue el más coherente. Yo creo que ahí las voces hubieran surgido sobre ese planteamiento de Su Excelencia Abelardo Mata. Pues ahí creo que pues también los grupos no fueron tan coherentes. El sector como la señora Sally Avilés y el señor del COSET hablaron en un tono totalmente elevado al principio y al final, pero dentro no dijeron nada. Y esto es parte también del protagonismo y la búsqueda de cámaras de los medios, mientras que los jóvenes no dijeron nada antes ni después, y ahí desarrollaron toda su labor adentro. Entonces, muchas cosas también llegas a robar cámara y protagonismo político, y abajo estás viendo Madito, pues, ¿verdad? Enseñando un periódico, pues no dijo mayor cosa. Y Michael Hylett pegó los grandes alaridos afuera y adentro, antes y después, y ahí fue un corderito adentro. Pues entonces la gente tampoco es tonta, ¿verdad? Los estudiantes se fajaron, demostraron, hablaron por sus muertos, hablaron por la familia, y el presidente los escuchó, y tuvo que oír esas voces el presidente, y eso fue importante, pues. Entonces me pareció pues de que cuando mantenés un discurso moderado y ponderado, es bueno mantenerlo con firmeza y valentía. Cuando pegas 4 gritos pero dentro no decís nada, pues ahí es donde la gente comienza a decirte por dónde está, ¿verdad? Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos conversando, Adolfo Hurtado, Fanor Avendaño, acerca del inicio del diálogo nacional. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Luego de esta primera sesión del diálogo nacional, que en principio continúa este próximo viernes, el día 20 de mayo. El secretario general el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Mata, dice que estamos en revolución. ¿Estamos en revolución? Mira, fíjate que el llamado de Mata a mí me parece que fue muy, muy claro y muy acertado, porque está en el marco, exigencias que están en lo que solicitó el CEN. Exactamente. Yo creo donde pudo haberse equivocado en el ejemplo de la definición que él escogió de que estamos en revolución, porque además escogió los elementos donde hay rupturas institucionales, rupturas profundas, cambios de poder, es decir, revolución y colapso es algo que está muy cerca una cosa de la otra, ¿verdad? Yo diría que si bien es cierto hay una revolución de las conciencias, porque esto sí yo creería que hay una revolución de la conciencia, la definición que él escogió de revolución yo no creo que haya sido la más afortunada. ¿Ves? Porque justamente la debilidad que tenemos ahora es una desconstrucción de institucionalidad que no se quiere destruir. Yo no quisiera destruir, por ejemplo, el ejército. Ha tenido altura hasta ahora, ha funcionado profesionalmente hasta ahora. Ve, no es una institución que uno quiera destruir. La policía yo no quisiera destruirla, se ha tenido un buen resultado en materia de seguridad y todo lo demás. Y yo te sumaría a eso, Adolfo, sí. Yo a eso te sumaría, además, destruir el modelo de seguridad ciudadana en este país, que es un modelo con la participación de la población, es decir, no solamente es la policía, sino con la participación de la población, y sería gravísimo porque eso ha sido, digamos, como el muro de contención para el crimen internacional. Pero ¿sabes cuál ha sido la gran tensión en el desarrollo de Nicaragua? Es uno de los elementos que se establecieron en la reforma constitucional del 95. En el 95 el Estado nicaragüense se considera social de derecho. Pero es que aquí hay una cuestión de que el maestro se olvida que cuando los pueblos hablan de derechos civiles, no se puede hablar de derechos civiles sin un planteamiento revolucionario. ¿Usted cree que Martin Luther King en Estados Unidos quería cambiar todo el sistema del ejército, de seguridad, de economía? No, quería el respeto a los derechos civiles. Y eso no era revolución.
y no es revolución cuando Gandhi, por medio de la no violencia, no habló jamás Gandhi de cambiar ejércitos ni cambiar la economía de la India, sino de restaurar los derechos civiles. Y eso no es revolución. Y Mandela mandó a cambiar el sistema. En Sudáfrica se cambió el sistema. Lo que está planteando es justamente eso. Entonces lo que le quiero plantear es algo. No confundamos una cosa. Es curioso lo que se está pasando aquí. Es curiosísimo. Cuando estamos hablando de realidades concretas, desde el ámbito sociológico y político, no podemos negar aspectos que revolucionan la sociedad. La Nicaragua del 16 de abril, que transitó al 18 y llegó al 19 de abril, ¿es otra o no es otra? No. ¿Eso es un cambio revolucionario, sí, o no? Que te quiero decir que hubo otros aspectos que no se han tocado. Miren qué curioso es lo que está pasando en Nicaragua. Ninguna de las demandas que se está planteando en este momento en el país, ni una, es decir, queremos caminos, queremos otros cambios, queremos cambios de estructura económica, no, queremos el retorno a la garantía de los derechos constitucionales. Eso es que pide la gente. ¿Qué quieren los estudiantes? Elecciones libres en sus universidades y cambios de autoridad para las autonomías. Fíjense bien, ¿eso qué son? No son derechos civiles. ¿Qué ha planteado la sociedad civil y qué plantearon ahí? Queremos elecciones libres, queremos cambio de las estructuras en los poderes del Estado. No son derechos civiles eso. Entonces, por lo tanto, afortunadamente, esto no es una revolución que se quiere plantear desde la perspectiva militar y de trastocar todo el sistema. No se quiere trastocar todo el sistema. Esto es más importante, todavía debe confortarnos. Esto es un proceso donde se entienda que algunas cosas se estaban haciendo mal, que reflexionemos, que asimilemos qué es lo que se estaba haciendo mal, qué es lo que se estaba lesionando, qué es lo que no estaba bien, y restablecer esos derechos civiles, esos derechos a organizarse, esos derechos a hablar, ese derecho a manifestarse, ese derecho a disentir. Pero entonces vos estás de acuerdo con lo que dice Adolfo, que hay una revolución del pensamiento. Es sí, correcto, pero desde la perspectiva de que sí, se está planteando un efecto revolucionario en el país. Sí, eso. Pero no en los términos que lo planteó el obispo. En los términos que lo planteó el obispo fue en términos de colapso. Es justamente eso lo que se quiere evitar. Yo sí creo que la gran ruptura revolucionaria en este momento es la emergencia o la presión de una nueva cultura política más democrática, más de representación, no de líderes, más de diálogo. Esa cultura está abriéndose paso sobre la vieja cultura política. Ve que es como la que estamos viendo, que parece la Hacienda de Café de 1880, ve un patrón mandando a su mozo a hacer. Creo que ahí sí hay una revolución, pero creo que el ejemplo que ocupó el obispo fue desafortunado. Es que él habló de tres teorías. Yo fui muy claro, mencionó a Cabanela, y en la teoría de Cabanela, este Magno es jurista latinoamericano. Cabanela dice: hay tres tipos de revolución. La revolución armada, que te puede trastocar todo el sistema; la revolución popular, por violencia popular, que te llega al poder por vía. Vamos a Egipto. ¿En Egipto hubo revolución o no? No cambiaron todas las estructuras, pero la revolución popular te cambió. Y está la revolución de los actos cívicos. Porque en Nicaragua, y dijo su eminencia Mata, que muchas veces no he compartido con él aquí en tu programa yo sus teorías, pero digo, están haciendo la revolución sin las armas. Eso lo dijo Mata. No habló de revolución traumática. Ahora bien, ¿qué pasó? Que el modelo impulsado en cierta medida política por la presidenta Murillo fracasó. Nicaragua es otra después del 19 de abril. Fracasó el modelo de ella. Fracasó creyendo que iba a dominar todo. Lamentablemente, señora Murillo, fracasó queriendo dominar hasta el último concejal y alcalde del país. Fracasó no dejando hablar a los ministros y ministras. Fracasó teniendo una asamblea adormecida. Fracasó
premiando a medios de comunicación y castigando a otros e ignorando a otros. El Estado y el gobierno tienen que distribuir equitativamente todos sus recursos en la publicidad del Estado. Fracasó doña Rosario, lamentablemente, queriendo tener sometido a los medios que hablan solo como usted piensa. Esa es una realidad. ¿Y eso es que lo quitó? Una revolución no violenta de jóvenes. Ahora, hay que replantearse porque no se puede tampoco tirar a la borda una Nicaragua con grandes oportunidades que estamos logrando. No todo es negativo. Debemos de sentirnos orgullosos de tener un ejército eminentemente profesional. Un ejército que dice, está la crisis, pero no vamos a olvidarnos de la seguridad jurídica del país. La seguridad del país, la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, dice, este ejército la sigue manteniendo. No podemos decir que se va a desmontar toda una policía. Yo comparto con vos, una policía que no toda, en su gran mayoría, está manchada, ni está distorsionada. Una policía que ha mantenido un ámbito profesional. No podemos decir los avances en materia económica, lo cual hay que fortalecerlo. No podemos decir que tenemos el índice de crecimiento, eso no lo podemos negar, pero en materia de controles políticos, incluyendo dentro del partido gobernante, porque la mayor parte de la gente que esté en la calle son simpatizantes del partido gobernante, o eran. Esa es la mayor parte de la gente que está en la calle. Los más grandes desertores son los que están dirigiendo ahora los movimientos cívicos, que quiere decir que hubo un fallo. En Nicaragua no puede manejarse con planteamientos políticos de mediados del siglo pasado, con estrategias políticas. La política en el mundo se ha modernizado y eso no lo entendieron. Pero es que justamente eso es lo que ha venido planteando Adolfo, que esto nos lleva, es decir, manejado de esa manera, con esa visión del siglo XIX, del siglo XX, esto nos lleva indudablemente al colapso, y el colapso nos va a llevar nuevamente a un nuevo colapso más adelante en la historia de este país. Más o menos es eso, Adolfo. Es eso. Es decir, porque si nosotros, para mí el gran reto, y yo creo que es por como observo justamente la preocupación del proceso actual, es cómo vamos a reconstruir la legitimidad, porque eso es camino cuesta arriba. Ya tenemos un gobierno que ya tiene un déficit de legitimidad, al punto que estamos en este grado de inestabilidad que es enorme. Pero ¿quiénes son las contrapartes? Solo en este momento legitimidad sólida, solo los estudiantes. De ahí todos son cuestionables. Y entonces tenemos ese primer problema. Segundo problema, hay que resolver todo lo que hemos hecho en materia de gobernanza mal desde 1989. Acabar con la ley marco, reorganizar los mecanismos de control democrático en la Constitución, incrementar la participación ciudadana. Si no se tiene todo eso con la reconstitución de la legitimidad, no vamos a salir de esta crisis. Y este inicio de diálogo, yo sé que es un inicio de diálogo, era esperable, todas esas tensiones, no dio claramente muestra que esté en condiciones de poder resolver eso. Y si no se resuelve eso, no vamos a ningún lado. Ok, vamos, hacemos pausa, una nueva pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Fanora Avendaño y Adolfo Hurtado. Estamos frente a una crisis, y decir que aquí no hay una crisis es como cerrar los ojos. Es estar en otro lado, estar en otro país. Pero la crisis tiene dos opciones, me parece a mí. O hay visibles dos opciones en este momento. O le buscamos un camino platicado a esto para salir, o nos malmatamos en las calles y excluimos a los derrotados. Me parece que esas son las dos vías que se plantean en este momento. Sí. Lo que pasa es que la vía de cómo vamos a salir de esto puede tener varios caminos, ¿verdad?
hay unos caminos que realmente yo no veo salida. La solicitud de que renuncie Ortega y que renuncie Rosario de una sola vez, yo creo que no hay consenso. Yo entiendo que los estudiantes lo planteen, creo que hay algún asesor ahí que no lo está haciendo bien, porque esa salida no es viable. Pero bueno, la demanda es natural de alguna manera, pues, sí. y sale mucho de la molestia generalizada que hay en este momento, especialmente por los muertos. Pero estamos ahí para encontrar soluciones y para dar salidas a la crisis y para dar salidas a los diálogos. Yo entiendo que se está indignado, yo estoy indignado, para mí fue tremendamente conmovedor el presente que se le hizo a los estudiantes, fue conmovedor. Pero hay que buscar salidas de consenso. Yo creo, por ejemplo, decir, tiene que haber justiciabilidad como una base para el diálogo. Eso es un consenso. Tiene que haber transparencia para una base para el diálogo. Todo eso hay consenso. Son mecanismos que yo creo que ya son consensos. Que si la salida es Daniel, ahí ya no hay consenso. Por N razones. Ahora, que el gobierno tiene que responsabilizar a alguien o alguien del gobierno tiene que salir, miren, realmente esto va a parar y que se dé una muestra que va a parar. Doña Rosario tendría que renunciar y como yo lo dije en el programa anterior, es verdad que no podemos demostrar que ella dio la orden, tal vez no se pueda demostrar que ella dio la orden, tal vez ella no dio la orden, pero ella salió defendiendo lo actuado. Y defendiendo lo actuado, lo hizo de una manera, en una posición tan personal, que cerró las posibilidades de diálogo en ese momento, condujo a más muertes y no fue capaz, siento yo, de hablar como lo que era la representante del Estado, la vicepresidenta. Entonces, eso para mí le inhabilita a ella como servidora pública. Y yo creo que eso sería una muestra fuerte de parte del gobierno para una cuestión de entrada al diálogo. Entonces, de ahí en adelante, ¿cómo se va a construir la agenda? Volvemos a la representatividad. Me pone difícil, Adolfo, porque el jefe de Estado, de gobierno y el primer responsable de este país es el señor presidente. Sí. Doña Rosario es su segunda, pues electa o no electa, de facto o no de facto, designada o no, pero es lo que la tiene la contraparte oficial del país y ahí la llamaron como vicepresidenta. Tendría mis limitaciones. Yo creo que en el diálogo pueden haber aspectos que se puedan manejar porque tenemos una constitución política y tenemos un orden constitucional, quizás un poco defectuoso, pero que nadie lo ha cuestionado y la gente salió a la calle pidiendo que se hicieran valer sus derechos constitucionales. Quiere decir que cada joven y cada ciudadano que ande en la calle respalda la Constitución, ¿es o no es? En teoría sí. ¿Verdad? Sí. O sea, entonces no le vamos a decir ahora la Constitución no sirve. Y si cada joven que ande en la calle y cada persona dice, yo quiero que respeten mis derechos constitucionales, por favor, pues. No está pidiendo algo de otro planeta. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? En este diálogo debe haber sensatez. Algo que hay que tomarle la palabra al señor presidente que dijo desde el primer día, todo está en la mesa, aceptado lo que se quiera proponer ahí. Y una cosa que hay que valorar. Todo está aceptado para discutir. Para discutir. Sí. Y una cosa que hay que valorar hoy día, y es que no hay que frustrarse, porque en nicaragüenses a veces tendemos a frustrarnos. Solo el hecho que los estudiantes le hayan dicho todo en su cara al presidente, eso es sinceramente histórico. Y eso es decir que hay una valentía y un sentimiento democrático y que la Constitución vale aquí en el país. Decir a tu presidente lo que se te ocurra ahí, eso es importante. Esa es una victoria política de los jóvenes. Y no hay que frustrarse, no hay que decir, no hicimos nada. Ahí salieron ahí después hablando los mismos que te digo, que andan buscando ya la banda presidencial ahí, diciendo que no hubo nada hoy, que fue una payasada. Dijo este señor de la empresa privada, Haile. Entonces, no, hombre, Mike, por favor, esta fue una victoria de los estudiantes que Michael Hale se le quiere quitar a los estudiantes y ponérsela a él. Nada, fue una victoria política de los estudiantes. Y una sensatez del presidente de ir a escuchar lo que tenía que escuchar. Ahora,
que en el diálogo se vaya a plantear reformas al sistema político, reformas a la Constitución, adelanto de elecciones, todo es posible. Claro que todo es posible, pero traumar la Constitución, quitarle la cabeza a la institucionalidad, yo creo que nadie lo quiere, por favor, porque el país tiene una gran cosa que resguardar. Todo lo que hemos logrado hay que prevalecerlo, todo lo malo hay que repararlo. Eso es lo que hay que, ese es el sentimiento que debe haber. El país no puede ir al despeñadero, porque ni Estados Unidos nos va a poner mente, porque le va a poner mente al problema palestino y al de Siria. El Fondo Monetario Internacional va a decir primero arréglense. Los inversionistas se van a ir. Entonces, lo principal es que en este momento aprovechemos para resolver los problemas. Tenemos organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos organismos como las Naciones Unidas y sus comisionados para los derechos humanos, tenemos la OEA para el aspecto que nos asiste en la cuestión electoral. Dejemos de descalificar a organismos internacionales. La Iglesia tuvo una cosa que no la hemos detallado y nadie la ha podido detallar. Estuvo el cuerpo diplomático ahí viendo, observando y viendo. Eso es importante. O sea, podemos resolverlo, no está todo perdido. Hay una voluntad política. Claro que hay que ir creando las condiciones y no hay que deslegitimar ni los aspectos que están planteando la sociedad civil y los jóvenes, no hay que deslegitimarlo de entrada. Hay que ver la sensatez con que actuó el presidente del COSET. Hay que recalcar, fue más sensato, fue más ponderado cuando habló el presidente del COSET, y hay que tomarle la palabra al señor presidente y a la vicepresidenta de que este diálogo va a ser un diálogo de verdad y no va a ser un diálogo de mentira. Que te veo que has querido... No, es que a mí yo donde veo la carreta trabada, que es donde el eje la traba, es en el problema de la legitimidad. Yo hoy no vi que realmente se estuvieran poniendo las bases de legitimidad. El presidente no habló como presidente, siento yo. No estoy viendo una acción clara de parte del gobierno para decir, mira, para demostrar que esta violencia no va a suceder, no va a pasar esto. Ya tenemos una carta que no está siendo cumplida, hay una nueva límite para el viernes. Y yo sigo pensando de que, y es una preocupación porque no solamente el presidente ha estado hablando de que la mesa está abierta para lo que se quiera discutir, es que yo creo, como dicen los estudiantes, y yo insisto en que hay que prestarle atención a los estudiantes, no se puede discutir de todo. Hay que discutir justicia y la democratización de este país. El tema de la democratización de este país para mí es lo que tiene que ver con la reconstitución de la legitimidad. Y un gobierno con manchas de sangre en la mano, con problemas de violación de derechos humanos, alguien tiene que renunciar. Porque alguien es responsable o alguien tiene que hacerse de un lado para que dé la legitimidad necesaria. Porque de lo contrario, a mí me parece difícil poder convencer a los jóvenes que hay una voluntad política para resolver eso, porque lo que no se ha mostrado es una verdadera voluntad política en el marco de una nueva cultura política. Yo totalmente estoy en contra de eso. Y con mucho respeto a mi maestro, muchísimo respeto. No podés premiar a alguien renunciando. No lo puedes premiar. O sea, renunciar porque hicimos algo malo. Por favor. Aquí se tiene que plantear, quien tiene responsabilidades, tiene que asumir esas responsabilidades antes que renuncie. Quien dieron la orden de matar, tienen que verse quiénes fueron. Y quienes mataron, tienen que verse quiénes fueron. De cualquier lado que sea. Pero decir, bueno, aquí está cuestionado por los derechos humanos, renunciar, ya renunció a alguien. No, aquí no es eso, no se trata de eso. Aquí es, quienes tienen responsabilidades, que asuman. Es más, hay que tomarle la palabra al señor presidente que dijo eso hoy. Aquí va a ser investigado todo el mundo, dice. Sí. Y la comisión viene... La Comisión Internacional de Derechos Humanos viene a decir quiénes tienen responsabilidades. No crean que ahí vienen comprados o vienen halagados, hay nada.
Ahí van a decir quiénes son y el presidente se comprometió en público. Esa es una de las cosas importantes que dijo el señor presidente y hay que tomarlo. Hay que tomarle la palabra al señor presidente. No que, bueno, te hace renunciar a los mandos de la policía y se te va. A ver, si a quien sea, pues, ¿verdad? Es que no es renunciar y salir corriendo. ¿Verdad? Yo creo que apartarlo de su cargo. Ella está en una posición que además, después de haber actuado, defendiendo lo actuado, hay duda, arroja dudas, aunque la gente no quiera, arroja duda de que ella va a dejar una comisión de derechos humanos correr libre por el Estado investigando qué pasó, arroja duda. Puede ser que no intervenga, puede ser, pero arroja duda, y lo que no necesitamos son dudas aquí, necesitamos cosas muy concretas. Alguien responsable, yo estoy de acuerdo, no se puede demostrar que es ella, pero ella ha sido la máxima autoridad que ha salido defendiendo lo actuado. Ella es la máxima autoridad que, pudiendo haber evitado el derramamiento de sangre que se siguió al jueves fatídico no lo hizo. Y por eso yo creo que debe de renunciar realmente. Y yo creo que ese tipo de percepción ni siquiera es solamente de la oposición. Hay dentro de la misma base sandinista un cierto convencimiento de que realmente la señora es un problema, ¿ve? Y que hay que resolver, y en la transición es un problema difícil. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Justicia es una palabra que va a estar metida de cabeza en el diálogo junto con la otra demanda, pero no va a ser parte del diálogo la justicia, pese a todo. Va a tener peso en el diálogo, pero no va a ser parte del diálogo, porque decíamos aquí y estuvimos de acuerdo en que el diálogo no es juez. No, ya lo hicieron parte del diálogo, justamente. Sí, pero es decir, a quien le corresponde investigar y dar resultados de esa investigación no va a ser a los que están sentados en la mesa del diálogo. Correcto. Eso es a lo que voy. Vamos, hacemos pausa y abordamos un poco, ampliamos un poco sobre este tema y las posibilidades de que esto continúe más adelante en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos arriba, por lo menos la misión que vendría a Nicaragua, arriba al país este jueves. Ellos van a empezar, porque lo anunciaron, una serie de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, que me imagino incluye a los organismos de derechos humanos. Se va a reunir con el gobierno, me imagino que se tiene que reunir con la policía, con la fiscalía, con medicina legal, no sé, con las familiares de las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar durante un tiempo haciendo sus investigaciones y averiguaciones. No sé si va a establecer Juan fue el que jaló el gatillo en contra de Pedro, pero va a establecer Juan dio la orden o autorizó el uso del arma de fuego en contra de Pedro. Eso me parece que va a ser como lo que más va a ocurrir. Al final de sus investigaciones va a determinar cómo se han violado los derechos humanos en Nicaragua, si se han violado los derechos humanos, o va a establecer si se han violado los derechos humanos, que yo creo que alguien que lo dude a estas alturas del partido estará confundiendo un poco las cosas, pero va a determinar eso, va a determinar algunas responsabilidades y va a hacer recomendaciones al gobierno cuando se vaya de Nicaragua. Va a preparar su informe y el informe lo vamos a conocer hasta que esté presentado ante la Asamblea General de los Estados Americanos, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, la OEA. Así es que va a funcionar este asunto. El gobierno dice que va a trabajar, que la Cancillería va a ser su interlocutor y que le va a prestar todas las facilidades. Hasta ahí, digamos, todo parece bien. Adolfo dice que podría pensar él o podría tener él dudas acerca de las facilidades que pueda prestar el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, yo no tengo dudas en cuanto a las facilidades que el gobierno pueda prestar, pero la población sí. Es decir, aquí nosotros estamos con un problema en que la gente no cree en nada ni en nadie. ¿Ya? Y entonces, mientras no se optimice los mecanismos para que la gente pueda creer,
la gente no lo va a creer. Por eso es que los estudiantes, cuando han señalado de cómo ellos quieren que sea el proceso de negociación, ellos hablan de cámaras abiertas, de tal manera que toda persona puede estar ahí sentado viendo un canal y viendo lo que se está discutiendo y viendo a sus representantes lo que están discutiendo. Entonces, es decir, hay la necesidad de despejar dudas, y aquí nadie cree en nada, y además tenemos una cultura política que justamente lo primero que hace es delegitimar. Es decir, en cuanto se monte una campaña de fake news, ni digamos que sea verdad, una campaña de fake news que arroje dudas sobre la comisión, ya morimos, porque aunque la comisión diga la verdad, ya no la vamos a creer. Entonces, si el gobierno no presenta un movimiento de reorganización interna para adecuarse a enfrentar la situación actual, va a arrojar dudas. Eso es lo que yo planteo, va a arrojar dudas, y por más que tengamos las buenas intenciones, no vamos a conseguir alcanzar la legitimidad que necesitamos en los resultados. Pero eso es un rollo, es decir, porque si aquí se está pidiendo justicia, la justicia pasa por transparencia, ¿ah? Y si hay duda, ¿a quién más vas a recurrir? Si estás llamando a un árbitro internacional, no un árbitro internacional, estás llamando a un árbitro que está fuera de este conflicto, o en teoría está fuera de este conflicto, ¿ah? Porque no responde a ninguna de las partes. Te puedo dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo que lo vamos a sacar de otro lado. Nosotros en el 2009 tuvimos la visita del relator especial del Sistema de Naciones Unidas, del Alto Comisionado en materia de derecho a la alimentación, ¿verdad? Se acaba de aprobar la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en junio de 2009. Había habido todo un proceso, los 2 años y medio previos de diálogo con la sociedad, inclusive muy fuerte, que había desarrollado los instrumentos de seguridad alimentaria que todavía están en el Plan Nacional de Desarrollo y que todavía forman parte. Y sin embargo, cuando vino el relator, que teníamos aquella dificultad entre la cooperación y el gobierno, y el relator dijo que era conveniente ocupar la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria como un instrumento de diálogo, entre cooperación y gobierno, porque los esfuerzos del gobierno en materia de derecho a la alimentación que se señalaba en ese momento eran legítimos, y ya estaban dando resultados. De hecho, estaban cumpliendo los ODM que se pensaba que no íbamos a cumplir. ¿Qué fue lo que hizo el Nuevo Diario? Sacó 2 titulares seguidos, uno el sábado poniendo al relator enfrente, diciendo de que el relator había hablado cosas horribles del gobierno que no era verdad, y cuando se le dijo al Nuevo Diario que no, eso sí es sábado, cuando el sábado se le dijo al Nuevo Diario que rectificara, en vez de sacar la carta del relator, sacaron al director del programa de seguridad alimentaria de FAO, también hablando cosas horribles del gobierno que no había sido señalado. Estamos hablando en materia de derecho a la alimentación, con evidencia, con un relator especial. Se montó una campaña de deslegitimación a la visita que apenas le permitió al país a prepararse a la crisis que tenía del niño justamente ese año en el segundo semestre. Entonces, si eso que estamos hablando de seguridad alimentaria, que no habían habido muertos de hambre, que era un tema que iba a haber en los 8 meses siguientes como crisis, se montó una campaña de legitimación. Ahora, si viene un relator que va a querer realmente establecer quiénes son los responsables, va a poder establecer o decir hasta dónde llegan las responsabilidades de cada quien. Si a uno de los grandes medios no le gusta, ¿quién te asegura que no van a montar campaña de legitimación? Entonces yo estoy preocupado por todas las partes, porque justamente en este periodo que se pasó, lo que se evidenció es que las campañas mediáticas no tienen límite ético, no tienen. Montaron campañas de odio, montaron campañas incendiarias de todos los lados. Entonces, si nosotros tenemos mínimamente un proceso que tenga un pelo de cuestionamiento, lo van a cuestionar. Y eso es peligroso para todos nosotros como sociedad. Yo sí creo que la Comisión Interamericana va a tener apoyo. Hay organismos especializados y bien orientados aquí donde ella se va y se puede
perfectamente auxiliar. Es la verdad. O sea, no quiero... Los estudiantes también van a hablar con ellos. Vos viste una capacidad de los estudiantes de abordar temas, de definir temas y desarrollarlo. Yo no creo que la Corte Interamericana va a sentir limitación de irse a las universidades y hablar con estos muchachos. Va a tener todas las facilidades. Yo no creo que la Corte no va a documentar cuando hay hospitales que fueron cerradas y hay que ver qué cerró esos hospitales. ¿Vas a creer que no le van a decir? ¿Vas a creer que la Corte no va a ir a la CPDH, al CENIT, a la Asociación de Derechos Humanos, que tienen todas las documentaciones habidas y por haber? ¿Vos crees que la CID no va a hablar con los estudiantes, las unidades médicas de los muchachos, y le van a decir dónde fueron los balazos? ¿Y en qué parte fueron esos balazos? Hay médicos independientes, hay chavalos y chavalas, estudiantes de enfermería y medicina que estuvieron en las líneas de esas difíciles situaciones que solo recordarnos lo lamentamos. ¿Vos creés que esta comisión no va a investigar dónde salen esos encapuchados que atacan niños en los buses también? Aquí vamos a ver de todos lados. No creas que solo de un lado. Esta comisión viene independiente también. Y va a señalar también a las personas que están abusando de esa legitimidad de derechos de los estudiantes. Pero algo más. Esta comisión tiene que también estar clara que va a tener que tocar puertas de instituciones públicas. Va a tener que tocar las puertas de la policía, de la fiscalía. Va a tener que tocar las puertas y decirle a la Procuraduría de Derechos Humanos por qué está parcializada y por qué no actuó. Aquí hay responsables también por acción y omisión. ¿Dónde está la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua? Señores y señoras, ciudadanía, los primeros que deberían de renunciar, si usted habla de renuncia, sería el procurador, la procuradora y el subprocurador de Derechos Humanos. Si tienen moral, deberían de renunciar. Son los primeros que deberían de renunciar. Porque ellos tienen responsabilidad por omisión. Esos son los primeros que deberían renunciar. Porque tienen que hablar de los derechos humanos que se le violaron a los estudiantes o los derechos humanos que se le violaron a los progobiernos también. De los dos lados tenía que tener esa balanza. Justamente en ese sentido. A los dos lados, porque en los dos lados hubo violaciones de derechos humanos. ¿Y dónde están? Bien, en sus casas. Justamente en ese sentido, antes que hables, Adolfo, decía el presidente Ortega, que él lo dijo, que la comisión va a averiguar responsabilidades y aquí van a salir de todos lados, no solamente de un lado van a salir responsables. Han habido o han sido totalmente pacíficas todas las manifestaciones realmente que ha habido, han sido o los tranques han afectado o no han afectado a este país. ¿Se va a investigar esa parte también? Sí. Tiene que investigarse. Tiene que investigarte el daño a la propiedad pública, a la propiedad privada. O sea, tenemos que sentir que esta comisión viene, como decimos en buen nicaragüense, tieso y parejo a ver quién hizo cosas. Por eso es que hay que medirse. Por eso es que hay que restablecer el orden desde todos lados. Aquí tenemos que mandar un mensaje claro. El derecho a la manifestación es sagrado. El derecho a expresarse es sagrado, pero todos tenemos límites. Y el derecho al respeto, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso estamos claros. Y el gobierno tiene que darle toda la garantía a esta Comisión Interamericana para que pueda actuar con toda la libertad. Con toda la libertad de investigación y acción. Adolfo. Sí, yo quisiera cerrar con una cosa que yo creo que voy a estar insistiendo estos días en mi muro de Facebook. Y es que si bien es cierto de que todos somos responsables, no todos tenemos la misma responsabilidad. Violador de derechos humanos es el Estado, porque es una fuerza institucional, no personal, y que además es nuestra, de los ciudadanos, es nuestra institución. Violador de derechos humanos es el Estado.
Los excesos de parte de la sociedad civil que se hayan dado en estos hechos son crímenes, ¿ve? Que son de naturaleza personal, natural, ¿ve? Entonces, yo creo que no es lo mismo. Ahora, un último riesgo es, yo espero que la comisión venga a resolver varios asuntos, pero yo preferiría, me gustaría, sugeriría que se concentre en las muertes, en la violación de los derechos humanos y en los asesinatos. Eso es lo más difícil. Resolviendo eso y reorganizando la institucionalidad para eso, de ahí los daños a las lesiones económicas y otro tipo de daños también puede ser investigado, pero no tienen la misma prioridad. La prioridad es la violación de los derechos humanos. Bueno, solo por información, en el mundo de la legislación moderna a los derechos humanos y en la democratización de los derechos humanos, ya no solo es responsabilidad del Estado, mi querido maestro. Si usted va a una zona franca y hacen trabajar 12 horas un trabajador, hay violación de los derechos humanos ahí. Pero... Entonces, y son empresas que no son del Estado, son de inversión extranjera. ¿Por qué en nuestro derecho penal existe el amparito, que le llaman, verdad? También, en materia penal, los derechos humanos estamos todos obligados a cumplirlos y a respetarlos y a prevalecerlos. Ya no es solo potestad del Estado. La vigencia, respeto. Cuando nosotros violentamos a las mujeres en nuestras casas, los hombres, estamos violando sus derechos humanos. Acuérdense bien, cuando violamos los derechos de los niños y las niñas, ¿qué hacemos? Violentar los derechos humanos. Cuando estos salvajes violaron lo que usted denunció, porque esos son unos salvajes, los derechos de esos niños, es una violación de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos es responsabilidad de todos, ya no solo del Estado. Eso era en el siglo pasado. A ver, sí, pero no es lo mismo un policía disparando, porque no te estoy diciendo eso yo, ¿verdad? A un estudiante disparando porque perdió el control. La ley no puede ser la misma, no pueden ser las mismas penalidades. De ninguna manera, comparto totalmente con vos eso. Ve y eso. Totalmente con vos. Pero lo que te digo es que somos todos. Estamos en una hora ya, es decir, el tiempo se nos venció. Voy a pedirle permiso al siguiente programa. Solamente para concluir, ¿qué vamos a esperar para este viernes o qué debemos prepararnos mentalmente los nicaragüenses que va a suceder este viernes? Sinceramente, lo más importante es que todos nos convirtamos en constructores de la paz. La paz debe ser un anhelo, la paz debe ser una práctica cotidiana, la paz debemos de buscarla en la casa, en la escuela, en el trabajo. El principal promotor de la paz, hay que ser claro, es el gobierno del presidente Ortega. Su principal responsabilidad sí es del presidente Ortega, tiene que mandar mensajes firmes, concretos, de que este diálogo va, porque Nicaragua quiere un diálogo de verdad sí, un diálogo de mentira no. Adolfo. Pues, además de lo que dijo Fanor, que yo estoy completamente de acuerdo, creo que necesitamos cosas bien concretas. Las demandas de los estudiantes de los prerequisitos tienen que estar cumplidas al viernes. Creo que debe llevarse una agenda más concreta al viernes, centrada en lo que realmente queremos, que es justicia y democratización. Pero yo lo que más quisiera ver el viernes es una nueva cultura política. Es decir, tenemos razones justificadas para estar indignados, todos necesitamos dialogar. Y yo el viernes espero ver eso con más fuerza. Bueno, les agradezco a Adolfo, Fanor, que hayan estado con nosotros. Importante me parece a mí poder escuchar estas voces, este pensamiento que nos haga reflexionar. La violencia, yo voy a insistir sobre este tema, la violencia no tiene cabida en Nicaragua. No nos merecemos los nicaragüenses la violencia. Este país no merece la violencia. Esa hay que desterrarla de este país. Tenemos que avanzar, tenemos que ir adelante Nicaragua, y ese es conversando, platicando, hablando, entendiéndonos, poniéndonos de acuerdo. Gracias por su sintonía, gracias Adolfo, gracias Fanor. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.
Gracias.